Buenas tardes, continuaremos con el módulo 2 del tema de reproducción. Aquí repasaremos las diferentes enfermedades de transmisión sexual, los agentes etiológicos que las producen y así como los sistemas u órganos que afectan. También daremos un breve repaso para los diferentes métodos anticonceptivos. Las enfermedades de transmisión sexual, también abreviadas como ETS, son aquellas enfermedades que se contraen a través del contacto sexual entre los genitales, genital o genital y alguna otra vía de entrada. Son producidas por virus, bacterias y protozoarios que infectan a los genitales, órganos del tracto reproductor e incluso en algunas ocasiones pueden ser trasladados a otros órganos del cuerpo. El SIDA o síndrome de la inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad producida por un virus, el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus ataca a una especie de glóbulos blancos llamados linfocitos. Estas células son las encargadas de protegernos de agentes externos y extraños como pueden ser bacterias u otros virus. Al atacarlos entonces, el virus de la inmunodeficiencia humana produce la destrucción de estos glóbulos blancos y por lo tanto bajan las defensas de las personas que desarrollan esta enfermedad. En el esquema podemos ver una representación del virus de la inmunodeficiencia humana. Hay algunos componentes que comparte con una gran cantidad de virus. Por ejemplo, todos los virus tienen en su interior distintas enzimas que le ayudan a entrar a la célula infectada. Dependiendo del virus, este puede contener ADN o ARN como material genético. En el caso del VIH, el material genético que contiene se encuentra como una cadena de ARN. Este material genético y enzimas se encuentran protegidos por una estructura llamada cápside, una estructura conformada de proteínas, y algunos virus, a su vez, no todos, contienen una estructura externa a la cápside llamada envoltura. La envoltura se forma por una porción de la membrana plasmática de la célula infectada cuando los virus salen de la misma. El VIH, por ejemplo, es un virus envuelto. Unidos a la envoltura, los virus pueden contener algunas glucoproteínas. Estas glucoproteínas actúan como receptores para poder unirse a las células que infectarán. Otra enfermedad que fue muy importante durante varios siglos fue la sífilis. Esta enfermedad es producida por una bacteria llamada Treponema pallidum. Estas bacterias atacan a los genitales, pero pueden migrar a otros órganos como la piel o incluso el sistema nervioso. Esta enfermedad fue muy famosa porque a lo largo de la historia provocó una gran cantidad de muertes, ya que la sífilis se desarrolla en 3 etapas diferentes. La primera de ellas, la sífilis primaria, es cuando la bacteria coloniza los genitales. Generalmente esto se detecta por la aparición de un grano purulento llamado chancro. La sífilis secundaria ocurre cuando la bacteria migra desde el chancro hacia la piel, produciendo entonces necrosis en la piel y la caída de la misma en diferentes porciones que reciben el nombre de gomas. Finalmente, en la sífilis terciaria, la bacteria migra y puede llegar hasta el cerebro. Una vez en el cerebro se produce la neurosífilis. Es importante mencionar que tanto la sífilis primaria como la sífilis secundaria se curan de manera espontánea, razón por la cual los pacientes muchas veces no van a tratamiento. Sin embargo, al curarse de forma espontánea, la bacteria puede migrar hacia otros órganos produciendo la sífilis secundaria y posteriormente la sífilis terciaria. De igual forma, tanto la sífilis primaria como la sífilis secundaria tienen cura si son tratadas a tiempo. Sin embargo, la sífilis terciaria o neurosífilis no tiene ningún tratamiento. El pronóstico para una sífilis primaria o secundaria es bueno porque las personas se curan completamente de la enfermedad. Sin embargo, como lo acabamos de comentar, la sífilis terciaria usualmente termina con la muerte de la persona que se encuentra infectada. Otra enfermedad muy importante y muy diseminada es la gonorrea. Esta enfermedad es producida también por una bacteria llamada Neisseria gonorrhea. Esta es una bacteria que puede colonizar cualquier mucosa, incluidas por ejemplo las mucosas de los genitales, del tracto digestivo o del tracto respiratorio. La gonorrea se identifica por la necrosis de la piel y por lo tanto la putrefacción de la misma. Afortunadamente a día de hoy, al ser una bacteria, también puede ser tratada con una gran cantidad de antibióticos. El pronóstico para los pacientes que sean detectados por una gonorrea es muy bueno. En general, todos sobreviven.
La clamidiasis es una enfermedad producida por una bacteria y aunque hay una gran cantidad de bacterias del género Clamidia, la gran mayoría de estas enfermedades son producidas por Clamidia trachomatis. Esta es una bacteria que no es exclusiva de enfermedades de transmisión sexual, es decir, algunas personas, mujeres que no han tenido relaciones sexuales, pueden contener clamidia como parte normal de su microbiota. Sin embargo, al ser un organismo comensal, la clamidia puede aprovechar cuando las defensas de los hospederos se encuentran bajas para poder proliferar. Es entonces cuando puede provocar la clamidiasis independientemente de si ha habido o no relaciones sexuales. Sin embargo, si contiene una persona la clamidiasis, esta puede ser transferida hacia otro individuo durante una relación sexual. Un caso similar al anterior es el de la candidiasis. Esta enfermedad es producida por una gran cantidad de especies diferentes, todas ellas pertenecientes al género Candida. La más común de entre todas ellas es Candida albicans. Este es un hongo que es comensal, sin embargo, cuando las defensas de los hospederos se encuentran bajas, puede transformarse de comensal a oportunista, produciendo entonces la enfermedad. Al igual que el caso anterior, como ya lo comentábamos, esta no es una enfermedad exclusiva de ETS, sino que también de forma normal, como ya lo habíamos mencionado también, se encuentra dentro de la microbiota de la mujer, específicamente dentro de la vagina. Por lo tanto, puede aprovechar y volverse un patógeno oportunista. Otras enfermedades muy importantes que también tienen transmisión sexual son el papiloma y el cáncer, ambas producidas por un virus, el virus del papiloma humano. Hay que mencionar que existen más de 100 serotipos diferentes de este virus. De hecho, algunos autores sugieren que prácticamente todas las mujeres adultas son portadoras de por lo menos uno o más de estos diferentes serotipos del virus. De entre estos 100, 30 de ellos son los que pueden colonizar el útero y los genitales, produciendo las enfermedades como pueden ser el papiloma o condiloma acuminado, que no es otra cosa más que una verruga o varias verrugas en los genitales, que posteriormente, si no es tratado o cuidado, puede desarrollarse un cáncer. Cáncer cervicouterino, por ejemplo, es una enfermedad mortal para las mujeres y este puede ser desarrollado a partir de un papiloma que no se trató de forma adecuada. Con lo anterior, terminamos la sección de las enfermedades de transmisión sexual. Es importante mencionar que estas son solo algunas de las diferentes enfermedades, ya que una gran cantidad de bacterias, virus y hongos, aparte de los ya mencionados, pueden producir diferentes enfermedades. Continuamos con la siguiente sección del módulo, la cual es métodos anticonceptivos. Estos reciben este nombre debido a que son métodos aplicados para evitar el embarazo. Depende del método, es la estrategia que utilizarán. Algunos métodos, por ejemplo, tienen como metodología la exterminación de los espermatozoides. Otros más tendrán como finalidad evitar el contacto directo entre óvulo y espermatozoide. Y otros más impedirán la implantación del óvulo en el endometrio. Si cualquiera de estos tres casos es utilizado, se interrumpe entonces o se evita el embarazo. Los métodos anticonceptivos son tan antiguos como el conocimiento de la humanidad, ya que se sabe que desde los egipcios se han buscado estos métodos. Ellos, por ejemplo, utilizaban tapones de excremento de cocodrilo y algunos otros animales que eran insertados en la vagina de la mujer. Esto es porque el excremento es sumamente ácido y por lo tanto actúa como agente espermicida. Posteriormente, estos tapones evolucionaron y fueron elaborados a partir de trozos de algas y hierbas. Posteriormente también estos siguieron evolucionando y ahora en lugar de tapones se utilizaron telas que funcionaban como vainas, las cuales recubrían los genitales. Estas telas muchas ocasiones eran empapadas con miel o con aceites aromáticos para mejorar las propiedades organolépticas del mismo. Más tarde se emplearon estas vainas, pero ahora elaboradas de vejigas o intestinos de animales, ya que eran mucho más resistentes. Y finalmente, con el paso del tiempo, estos métodos fueron evolucionando conforme se conocía más de la fisiología de la reproducción. La evolución a día de hoy nos ha llevado a tener una gran cantidad de métodos anticonceptivos, los cuales se dividen como métodos físicos, métodos químicos, métodos quirúrgicos, entre otros.
Los métodos naturales son aquellos métodos que se basan en el monitoreo del ciclo menstrual. Sabemos que este ciclo tiene una duración de 28 días y que en estos 28 días transcurren 4 etapas. No en todas las etapas se encuentra la presencia o del óvulo o del endometrio. Lógicamente, si no hay presencia del óvulo, no puede ocurrir la fecundación y a su vez, si no se encuentra presente el endometrio, tampoco puede ocurrir la implantación. Por lo tanto, estas son 2 etapas donde puede haber relaciones sexuales de forma segura. En este esquema, por ejemplo, vemos un ciclo menstrual que también se encuentra señalando en él los días fértiles y los días no fértiles de la mujer. Entre otros métodos, aquí vamos a encontrar el método del calendario, el cual monitorea los días, el método de la lactancia, el cual nos dice que puede haber relaciones sexuales durante la lactancia, ya que muchas mujeres durante esta etapa no ovulan. Sin embargo, no es un método muy fiable porque, como lo acabamos de comentar, algunas mujeres ovulan y otras no. También está el método del coito interrumpido, lo cual, como su nombre lo indica, consiste en interrumpir el acto sexual. Un método que tampoco no es de fiar, ya que no siempre se tiene la certeza de que no habrá expulsión de espermatozoides. También tenemos aquí el método del moco cervical o método de Billings. Este método consiste en monitorear la viscosidad y espesor del moco cervical, ya que se sabe que durante los días fértiles hay un espesamiento del moco. También se encuentra el método de la temperatura basal. Este método se basa en monitorear la temperatura de la mujer, ya que se sabe y se ha comprobado que durante la ovulación la temperatura corporal de la mujer incrementa 1 grado centígrado. Lógicamente, ninguno de estos últimos 2 métodos es de fiar, ya que el moco cervical, por ejemplo, puede cambiar su consistencia debido a una infección bacteriana, debido también a la alimentación. El método de la temperatura basal tampoco es muy viable, debido a que 1 grado centígrado de hecho es el margen de error de un termómetro. Por otro lado, la temperatura también depende de otros factores como el estado de ánimo, la temperatura ambiente o incluso otros factores como la alimentación o el estrés. Los métodos físicos son aquellos métodos que se basan en impedir la unión o el contacto físico entre óvulo y espermatozoide, es decir, impiden la fecundación. Dentro de estos métodos vamos a encontrar al diafragma. El diafragma es un dispositivo que se inserta dentro del útero y que sella las entradas hacia las trompas de falopio. Lógicamente, si los espermatozoides no acceden a las trompas de falopio, no podrán acceder tampoco hacia el óvulo. Sin embargo, este método ha caído en desuso debido a que durante las relaciones sexuales este dispositivo puede perder su posición y por lo tanto permitir la entrada de los espermatozoides. Otro método físico es el dispositivo intrauterino, también llamado T de cobre o DIU. Este es un dispositivo que se inserta también dentro del útero, pero a diferencia del anterior tiene doble función. La primera de ellas es que, al igual que el caso anterior, sella las entradas hacia las trompas de falopio. Nuevamente, si el espermatozoide no accede a la trompa de falopio, no puede tener acceso al óvulo y por lo tanto no habría fecundación. Por otro lado, el material del cual se elabora este dispositivo es de cobre. El contacto directo entre cobre y espermatozoide elimina los espermatozoides, es decir, actúa como un espermicida. El último método en cuestión es el preservativo, fabricado a partir de hule látex. Este es una vaina o envoltura que recubre a los genitales y que impide la deposición de los espermatozoides en el cuerpo de la mujer. Los métodos químicos son aquellos que se basan en sustancias químicas para poder impedir la fecundación y se dividen a su vez en 2 grupos. Por un lado se encuentran los espermicidas, que son aquellos que, como su nombre lo indica, matan a los espermatozoides. Estos se utilizan recubriendo la vagina de la mujer y tienen diferentes presentaciones, como por ejemplo cremas, espumas, lubricantes y óvulos, entre muchos otros. Por otro lado se encuentran los métodos hormonales, como su nombre lo indica. Son hormonas que son administradas en la mujer, las cuales van a tener diferentes efectos. Algunas hormonas, por ejemplo, se utilizan para impedir la maduración del folículo y por lo tanto la liberación del óvulo. Si no hay óvulo, no hay fecundación. Otras hormonas se utilizan para poder impedir la formación del endometrio. Nuevamente, si no hay metrio, no se puede implantar el óvulo fecundado y por lo tanto no hay desarrollo embrionario. Finalmente, existen también dentro de este grupo las hormonas de emergencia. La famosa pastilla del día siguiente contiene una gran cantidad de hormonas, lo
que lo que hacen es inducir la degradación del endometrio, una actividad similar a la de la hormona luteotrópica. Estos se encuentran en diferentes presentaciones, las cuales pueden ser orales como pastillas, parches intradérmicos, inyecciones o incluso el injerto. En la imagen, por ejemplo, podemos visualizar el tamaño del injerto. Este dispositivo se pone en el brazo y puede durar funcionando durante varios años. Finalmente llegamos a los métodos quirúrgicos, como su nombre lo dice. Consiste en algunas operaciones o incisiones para interrumpir los conductos que liberan a los gametos. En el caso del hombre, la operación es llamada vasectomía y como se puede visualizar en la imagen en la parte de arriba, estamos observando cómo se da la cauterización o la interrupción o corte entre los conductos eferentes. De esta manera, los espermatozoides se siguen produciendo, pero no pueden abandonar el epidídimo para llegar a la vesícula seminal. En la parte de abajo del esquema podemos observar tres alternativas diferentes mediante las cuales se realiza la salpingoclasia, nombre que recibe la operación en la mujer. Esta puede ser mediante una cauterización, un corte o un nudo. Anteriormente a la salpingoclasia se le llamaba ligadura de trompas de falopio, porque lo que se hacía era literalmente un nudo en la trompa para impedir que pudiera pasar el óvulo. También anteriormente estas dos operaciones eran irreversibles. Si se aplicaba la vasectomía o salpingoclasia no había vuelta atrás. Sin embargo, a día de hoy, a través de microcirugía, las dos operaciones se realizan de manera similar. Se cortan y se cauterizan el conducto eferente en el hombre o las trompas de falopio en la mujer, pero las operaciones también son reversibles con microcirugía. Se puede restablecer la comunicación entre los túbulos eferentes en el hombre o entre las trompas de falopio cauterizadas de la mujer. Por el momento, con esto terminamos el segundo módulo de reproducción. Gracias.